Hoy nos sumergimos en una historia cruda, fascinante, y lo hacemos gracias al fotógrafo Daniel Zunino y al Museo Miguel de la ciudad de Mercedes en Argentina. Así es, han tenido la amabilidad de facilitarnos documentos del libro Sangre en las esquinas, de Raúl Ortelli, que son la base de todo este análisis. Y con ellos vamos a explorar la figura del sargento Genaro Trocchi, más conocido como El Correntino, una auténtica leyenda de la policía en la Mercedes de los años 20. Una leyenda muy oscura. Sí, la misión de hoy es desentrañar el mito de este hombre que impuso el orden con una violencia que, según estas fuentes, borraba por completo la línea entre la ley y el delito. Es que hay que imaginarse el contexto. Estamos hablando de la provincia de Buenos Aires en los años 20. Claro. Era una época y un lugar donde la violencia era, el pan de cada día. Por un lado tenías a los que allí llamaban malevos o matones, delincuentes locales que dominaban las calles. Y por otro, a la policía. Exacto. Y lo que estos documentos revelan es que los métodos de unos y otros a veces eran, casi indistinguibles. Y ahí en medio aparece Trocchi. Ahí aparece Trocchi, un personaje de una dualidad increíble. ¿Logró pacificar la ciudad? Sí, eso se lo reconocen, pero a un coste altísimo, convirtiéndose en una figura temida por todos gracias a su inseparable fusta, a su látigo. Hablemos de su personalidad, porque el libro la describe como una extraña psicología. Sí. Dice que podía ser el hombre más cordial del mundo y un segundo después estallar en una furia irracional para luego volver a sonreír como si nada. Un patrón muy inquietante. Pero lo que más llama la atención es lo que la fuente llama su vicio. No se trata de la bebida o el juego, no. Su vicio era pegar al prójimo. Sí, es un detalle tremendo. La fuente insiste en que no era solo una herramienta de trabajo para él. El uso del látigo era una compulsión, algo que hacía incluso cuando estaba fuera de servicio, de paisano. Vaya. Y no era un novato en esto de la violencia, ¿eh? Los documentos señalan que, antes de llegar a Mercedes, ya se le atribuían 2 o 3 homicidios. O sea que no era un idealista que se corrompe con el trabajo. Para nada. La violencia ya era su idioma materno cuando llegó. Entonces, si la violencia era su estado natural, ¿cuál era su motivación como policía? Porque no parece que fuera simplemente servir y proteger. No, claro. El autor del libro se lo pregunta. Y es una duda clave. ¿Odiaba a los matones por una cuestión de justicia? ¿O de competencia? Quería ser, y cito textualmente, el único pesado del pueblo. Esa es la pregunta del millón. Su comportamiento no encaja con el de un simple agente del orden. Sugiere una lucha por el dominio territorial y simbólico. Ya. El texto es muy gráfico al afirmar que sus gestos, su manera de moverse y de imponerse eran los de un propio matón. No combatía el AMPA, la suplantaba. Quería ser él quien controlara las calles. Él, y para eso, usado los mismos códigos de honor y violencia que sus enemigos. O sea que, más que un policía, actuaba como el líder de una banda rival. Su objetivo no era la ley, sino ser el único gallo en el corral. Exactamente. Su autoridad no emanaba del uniforme, sino del miedo que inspiraba personalmente. Claro. El látigo, usado fuera de servicio, ya no es un instrumento de la ley, es una herramienta de poder personal, de humillación. Cada latigazo era un recordatorio de quién mandaba en Mercedes. Y ese no era el Estado, era Genaro Trocchi. Y esa fama tan brutal tenía que chocar con la realidad de la calle, ¿no? Sé que las fuentes recogen algunos enfrentamientos que son casi de película. Sí. Hay uno con un tal José Bouzas que parece sacado de un guión. Totalmente. Ocurrió en el barrio de Los Sapos. Trocchi llega a caballo y ve a un grupo en una esquina. Les ordena que se dispersen. ¿Y se van? Claro. Todos se van, menos uno, José Bouzas, que se le queda mirando. El diálogo que recoge la fuente es pura tensión. A ver. Trocchi le pregunta, ¿y vos qué haces que no te vas? Bouzas le dice que no tiene por qué, que no está armado. Trocchi le ordena que le entregue el arma que supuestamente oculta, y Bouzas le responde, con un desafío total, y venga a buscarla. Y ahí se desató todo. Se liaron a tiros en plena calle. Trocchi resultó herido en un brazo. Pero lo más increíble es el rumor que empezó a correr después y que el libro recoge. Ah, lo de la cota de malla. Exacto.
que otra bala le había impactado en el pecho, pero que se salvó gracias a una especie de cota de malla de acero que llevaba bajo la camisa. No se sabe si es verdad, pero la gente se lo creyó. Y ahí vemos cómo se construye el mito. El propio autor, Ortelli, es consciente de esto y distingue entre realidad y fantasía. La cota de malla es un elemento perfecto para la leyenda. Claro. Lo importante no es si era real, sino que reforzaba su imagen de hombre indestructible, casi sobrenatural, un hombre al que las balas no podían matar. Y esa imagen de indestructible es peligrosa, porque provoca a los demás. No es de extrañar que al final alguien intentara demostrar que no lo era. Claro, es que lo intentaron. De hecho, lo intentaron. Así es. El odio que generaba era tan intenso que un grupo de 4 o 5 hombres le preparó una emboscada para matarlo. Se escondieron en un portal y cuando pasó por delante le dispararon una descarga a quemarropa. ¿Y él qué hizo? Su reacción fue la de un veterano de guerra, como lo describe el texto. No entra en pánico. Lo primero que hace es tirarse al suelo para esquivar más disparos. Lógico. Pero lo increíble viene después. En lugar de buscar refugio o huir, se levanta, saca 2 revólveres, 2. uno en cada mano, y carga él solo hacia el interior del portal, disparando sin cesar. Los agresores, completamente sorprendidos, acabaron saltando tapias para escapar. Pero bueno, eso es una escena de película, no la reacción que te esperas de un sargento de pueblo. Es una locura. Una locura. Cada historia que se cuenta sobre él parece añadir una capa más a esa leyenda. Vivía en un estado de guerra permanente. Totalmente. Unas veces era el cazador, otras la presa, pero siempre en el centro de la violencia. No era un policía que patrullaba, era un combatiente en territorio enemigo. Y cada uno de estos sucesos, que la prensa de la época seguro que magnificó, construía su aura de intocable. Un aura que sin embargo se le desvaneció de forma muy abrupta. Sí, Hablemos de ese final porque es donde choca de frente la leyenda con la realidad. Tenemos el sumario judicial de su muerte la noche del 10 de mayo de 1928, que cuenta una historia muy distinta a la que se gritaba en las calles, ¿no? completamente distinta. La versión popular, la que corrió como la pólvora, fue la de un asesinato a traición, un crimen cobarde contra un héroe. ¿Pero el expediente judicial? El expediente judicial, que es la fuente principal del libro de Ortelli, pinta un cuadro muy, muy diferente. Y para entenderlo hay que empezar por la declaración del hombre que lo mató, Norberto Bonacieux. ¿Qué contó Bonacieux? ¿Cómo se justificó? Según su testimonio, esa noche Trocchi lo detiene. Sin mediar palabra, le exige que le entregue su revólver y Bonacieux obedece sin resistirse. Vale. Empiezan a caminar hacia la comisaría, pero apenas dan unos pasos cuando Trocchi, sin motivo alguno, le da un latigazo en la cabeza y una patada. ¿Así de repente? La agresión se repite poco después. Bonacieux, desesperado, ve a unos vecinos en la puerta de su casa y les pide auxilio. Les grita que le digan al policía que deje de pegarle, que él no ha hecho nada. Es decir, según él, hubo una agresión previa y totalmente gratuita por parte de Trocchi. Exacto. Y aquí llega el momento clave de su relato. Trocchi se dispone a pegarle por tercera vez con el látigo, pero al mismo tiempo saca su propio revólver. Ahí la cosa se pone fea. En el forcejeo que sigue, el arma se dispara. Bonacieux piensa que le han herido y en ese instante de pánico y adrenalina consigue arrebatarle el revólver a Trocchi y le dispara 3 veces seguidas. Claro. Esa es su versión, la de un hombre que actúa en defensa propia tras una agresión brutal. Pero, por sí sola, podría ser una invención para librarse de la cárcel. ¿Había pruebas que la respaldaran? Aquí es donde la investigación judicial se vuelve fascinante. Porque sí, había pruebas. Y eran irrefutables. ¿Ah, sí? La primera y más importante, el testimonio de 3 testigos presenciales. 3 soldados que estaban haciendo la conscripción y que lo vieron todo desde el principio hasta el final. Y a ver, los testigos, ¿qué vieron exactamente? Porque si la versión popular hablaba de traición, ellos tuvieron que ver algo completamente distinto para que el caso diera un giro así. Vieron una persecución y una pelea, nada de un ataque por sorpresa. Uno de ellos declaró textualmente haber visto cómo el policía retrocedía bajando de la acera y al propio tiempo que trataba de desenvainar el sable, el sujeto que permanecía en la acera efectuaba desde poca distancia disparo de revólver. O sea, describen una lucha. Un enfrentamiento cara a cara. Un momento. Has dicho desenvainar el sable. Si los testigos vieron a Trocchi cargar con el sable en la mano, eso lo cambia todo. No es una emboscada, es el final de una pelea que él mismo estaba escalando.
Precisamente, otro de los testigos lo confirma con una frase que desmonta por completo el mito del asesinato a traición. Dijo que vio cómo Trocchi atropelló a Bonacieux machete en mano. Machete en mano. Esto prueba que hubo una agresión final por parte de Trocchi. No fue un ataque por la espalda mientras el policía estaba descuidado, fue el clímax de una confrontación violenta. Y supongo que la balística también contaría una historia. ¿Qué pasó con las armas? La prueba forense fue la pieza final del puzzle. El primer revólver, el que Bonacieux le había entregado a Trocchi al principio, un arma de marca Orbea, se encontró entre la ropa del sargento muerto. Ajá. Tenía toda la munición, no se había disparado ni una sola vez. Y el arma homicida con la que Bonacieux disparó era el revólver de Trocchi, un Colt del 38. O sea, todo encajaba. Todo encajaba. Bonacieux le arrebató el arma de servicio a Trocchi durante la pelea y la usó para matarle. La combinación de los testimonios y la evidencia física era demoledora para la versión popular. Entonces, si las pruebas eran tan claras, ¿por qué la prensa de la época contó una historia completamente diferente? Ahí el autor Ortelli hace una crítica muy dura. Los periódicos locales, llevados por la indignación del momento y probablemente por la presión social, publicaron sin contrastar la versión del crimen alevozo. Dieron por hecho que Trocchi era un héroe. Y Bonacieux un villano. Incluso un diario llegó a publicar que era falso que Trocchi llevara su machete esa noche, cuando el arma fue encontrada por la policía justo al lado de su cuerpo. Vaya tela. Se construyó una narrativa falsa que ignoraba por completo los hechos. Completamente. ¿Y qué fue de Bonacieux? ¿Con todas esas pruebas a su favor, fue absuelto? No exactamente. Fue condenado, pero la pena fue controvertida. Primero le cayeron 25 años, pero la Cámara de Apelaciones la rebajó a 16, reconociendo atenuantes. Aún así es mucho tiempo. Sí, pero a pesar de todo, apenas cumplió 2 años en prisión. Murió en el hospital en 1930, mientras su caso todavía esperaba una última revisión en la Suprema Corte. Qué curioso. Y un dato más. Bonacieux tenía un antecedente por otro homicidio años atrás, pero la justicia también había determinado en ese caso que fue en legítima defensa. Por lo demás, las fuentes lo describen como un hombre trabajador y respetado en su comunidad. Es increíble el contraste entre la imagen pública de Trocchi y la realidad de sus métodos. El libro dice que su muerte causó un verdadero estupor. La gente reconocía que había limpiado las calles de delincuentes. Sin duda, su eficacia era innegable, pero el precio era altísimo. La fuente describe escenas cotidianas de Trocchi entrando en un bar o un almacén y disolviendo una reunión de gente a latigazos, sin preguntar. Sin más. Las quejas eran constantes, porque muchas veces las víctimas no eran malevos, sino trabajadores que simplemente jugaban una partida de cartas después de una larga jornada. El orden se mantenía, pero a base de injusticia y humillación. Hay una frase en el libro, al final, que creo que lo resume todo. Al reflexionar sobre esos castigos arbitrarios de Trocchi, el autor se pregunta: nadie fríamente puede decir cómo se siente un hombre, si ángel o bestia, después de esos fustazos tan injustos como humillantes. Esa pregunta es el corazón de la historia. Encapsula la tragedia del método de Trocchi. Sometió a la comunidad a una humillación constante, y al final, uno de esos hombres humillados, Norberto Bonacieux, se revolvió. Claro. Su método de sembrar miedo fue eficaz hasta que se topó con alguien que, en un momento de pánico, perdió ese miedo y le devolvió la violencia que él mismo repartía a diario. En resumen, la historia de Gennaro Trocchi, el correntino, es la de un hombre que combatió el crimen usando sus mismas armas, hasta convertirse en un reflejo de lo que perseguía. Era, a la vez, el guardián y el terror de Mercedes. Y su final violento no fue una traición, sino la consecuencia directa de una vida dedicada a la violencia. Gracias a los documentos del libro Sangre en las esquinas, hemos podido separar el mito de la realidad judicial. Y nos deja con una reflexión que va más allá de un pueblo argentino en los años 20, ¿no? La historia de Trocchi personifica una pregunta eterna sobre el poder. En la búsqueda del orden, ¿dónde está la línea que separa al protector del agresor? Buena pregunta. Y más importante aún, ¿qué le ocurre a una sociedad cuando esa línea no solo se cruza, sino que se borra por completo y ya nadie sabe a quién temer más, si al delincuente o al policía?